Ahí está la señora que vino, la vecina, a buscarte a vos, Vicky, para que venga. Así que bueno, pequeño blooper nos puede pasar también en la noche. Así que gracias, Lucrecia Vicky Caballo. Llega el momento del candidato a diputado nacional que encabeza la lista 3 y lo escuchamos y lo aplaudimos al señor Ramón Javier Mestre. Municipal, autoridades partidarias del departamento, de este circuito La Falda, de los distintos circuitos que nos acompañan, porque también hay autoridades que nos han acompañado prácticamente todo el día. Se darán cuenta que esta altura ya la voz está cascoteada después de varias entrevistas, varios discursos, varias conversaciones con vecinos sobre la base de poder llevar adelante propuestas e ideas en tiempos muy difíciles. Porque si bien es cierto, nosotros estamos contentos de volver a bregar en las fuentes, en las bases de nuestro partido, de volver a generar esa identidad partidaria que durante muchos años el radicalismo fue como desdibujándose, inclusive con alianzas que en algunos casos nos han dado dolores de cabeza. Yo siempre pongo de ejemplo lo que nos pasó en el 2021. Hicimos una alianza y llevamos una senadora que, si yo hubiera sabido que iba a votar en contra de la salud, por supuesto no hubiera pedido un solo voto. Y eso después trae aparejado que muchas veces nos digan: ¿y ustedes los radicales dónde están? Bueno, nosotros nos vemos representados en los más de 189 intendentes que gobiernan a lo largo y lo ancho de esta provincia, distintos gobiernos locales, y que lo hacen con austeridad, que lo hacen con sensibilidad social, que lo hacen con la búsqueda de la libertad y de la igualdad, que son principios históricos del radicalismo. Pero mientras tanto, ese desdibujamiento general por la falta de un liderazgo a nivel nacional, y porque también en la última elección a gobernador nos llevamos candidato a gobernador radical, hace que tengamos una necesidad de que volvamos de nuevo a fortalecer nuestra estructura partidaria, que le volvamos a ofrecer a la ciudadanía todo lo que significa la Unión Cívica Radical en un contexto que recién aquí lo han escuchado. ¿Qué te pueden ofrecer los diputados de la Libertad Avanza? Menos jubilaciones, menos derechos sociales, menos federalismo, menos educación, menos salud, menos instituciones. ¿Qué te puede llegar a ofrecer los legisladores de Provincias Unidas, que ahora el marketing termina de plantear por un esquema que el presidente no recibe a los gobernadores, no dialoga absolutamente con nadie, un esquema institucional donde algunos gobernadores de distintos signos políticos se juntan institucionalmente para dar una pelea sobre la base de recursos que son de las provincias y que el presidente no lo distribuye. Pero que esos mismos candidatos que representan el gobierno de Córdoba van a intentar decirnos en estos días que van a ir a Buenos Aires a defender a Córdoba, que van a ir a Buenos Aires a defender a los jubilados. Y yo digo, qué sinvergüenza, ¿no? Porque los jubilados cordobeses
cordobeses cobran el 64% de lo que la Constitución provincial establece que deberían de pagar el 82% móvil. Y no podemos dejar de recordar el enorme esfuerzo que hizo la Unión Cívica Radical en el último gobierno que tuvimos, hasta el año 99, que dejamos equilibrada la caja de jubilaciones y que prácticamente los jubilados cobraban el 82% móvil. Hay un universo de 485.000 jubilados nacionales y provinciales, más los pensionados, que están esperando que le vayamos a golpear las puertas para decirle que lo vamos a defender en Córdoba, en Buenos Aires y en Córdoba, porque en los dos lugares no lo defienden, en los dos lugares los gobiernos los desafían. Y lo mismo sucede con la educación, con la salud. Como lo dije antes, ¿qué nos aseguran? ¿Qué nos van a plantear? ¿Qué nos van a decir de lo que ya sabemos? Acá lo que siempre dan respuesta son los gobiernos locales, que son el primer mostrador, que son los que están en la cercanía con el habitante, con el que padece esta situación que estamos viviendo en Córdoba y en la Argentina. Porque cuando vamos al hospital regional, muchas veces no encontramos médicos, no encontramos ambulancia, no encontramos equipamiento, no encontramos insumos. Y si tenés suerte, te dan un turno de acá 3, 4, 5 meses. Lo mismo sucede en las escuelas provinciales. La calidad educativa ha bajado. Lo mismo sucede con los salarios docentes, lo mismo sucede con la infraestructura edilicia. Es decir, cuando vemos la agenda nacional, los legisladores de Yayora, Schiaretti de la Sota, que han ido migrando en el nombre, pero que representan el peronismo cordobés, plantean cosas que en Córdoba no las cumplen. Entonces, tenemos que salir de esa instancia de incoherencia que nos plantean, y la Unión Cívica Radical viene a poner una coherencia, porque la Unión Cívica Radical puede resolver en esta instancia la defensa de las necesidades que tienen los cordobeses en el Congreso de la Nación. No se elige presidente, no se elige gobernador, no se elige intendente, se eligen diputados nacionales, 9 diputados nacionales. Necesitamos salir de esa situación que nos intentan hacer creer que es mileísmo o kirchnerismo, mileísmo o peronismo. Yo por ahí pienso que nos toman el pelo. Milei dice, le voy a poner el tornillo al ataúd del kirchnerismo. Che, gobierna con el vicepresidente de Néstor Kirchner al lado. Se llama Daniel Scioli, por la duda. Que no recuerde, gobierna con los Menem, gobierna con funcionarios que han sido funcionarios de Cristina y de Alberto. Entonces, ¿cómo nos van a hacer creer que la dicotomía es un lado o el otro? En realidad, lo que está sucediendo en la Argentina es que salimos de un populismo de izquierda que durante 16 años lo representó el kirchnerismo o el peronismo, y ahora entramos en una nueva fase del populismo de derecha peronista que lo encabezó el menemismo durante los 90, y los mismos problemas que teníamos ahí los volvemos a tener ahora, acá. Problemas con los jubilados, problemas con el empleo, problemas con las industrias, problemas con las pymes, problemas con la educación, problemas con la salud. Y llevamos 1 año y medio donde nos dijeron que iban a ir contra la casta, y la casta evidentemente fuimos nosotros. Yo sé que en la segunda vuelta era difícil definir
dividir el voto entre Guatemala y Guatepeor. Y la gente, de alguna manera, en Córdoba se volcó a acompañarlo a Milei para ver si podía encontrar ahí una luz de esperanza. Si nosotros venimos a correr el velo de lo que pasa en la administración provincial, que nos matan a impuestazos, que nos matan a tarifazos, que tienen un montón de situaciones que ya enuncié que no las resuelven, pero que en definitiva tampoco vamos a decir que el gobierno de Milei vino a luchar contra la corrupción, porque ya han recibido más denuncias en este año y medio de sospecha de corrupción que el mismísimo kirchnerismo. Es más, recién miró el teléfono porque acaban de dar la información oficial que el Banco of America, que es un banco americano, tiene el documento del depósito que le hizo un narcotraficante condenado en los Estados Unidos al primer candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires por la Libertad Avanza, José Luis Herper, $200.000. Lo dije esta mañana en Radio Mitre. No queremos el narcotráfico en ninguna ciudad y en ningún lugar de la provincia. Por eso vamos a ir al Congreso de la Nación a pedir que se federalice la lucha con el narcotráfico, porque tienen que trabajar juntos el Estado Nacional y el Estado Provincial. Salir de esa lógica que solamente las drogas están en Rosario. Si todos sabemos que están en todos lados y se llevan puesto a cientos de personas que lamentablemente consumen y están enfermos y que destruyen su salud, que destruyen familia, que destruyen trabajo, que terminan teniendo problemas de salud mental, pero ahí tiene que estar el Estado. Y entonces la motosierra y esa lógica del topo que viene a destruir el Estado. No, señores, somos la Unión Cívica Radical, queremos un Estado eficiente, un Estado que lo representa aquí en esta localidad Javier de Amíger, junto con Luciana, con los funcionarios que nos acompañan, esos mismos que visitamos en cada localidad del Valle de Punilla, intendentes radicales comprometidos, con cercanía, con sensibilidad social. Pues bien, vamos a trabajar para garantizar salud y educación. Vamos a trabajar para incentivar el empleo joven. Vamos a trabajar para poder llevar adelante la constitución de un plan económico que hoy no existe. Porque hay que hacerlo reaccionar al presidente, que por este camino vamos derecho al precipicio. Nosotros necesitamos un plan productivo que genere fuentes de trabajo, que incentive inversiones, levantándole la pata a los impuestos, tratando de regularizar un sinnúmero de contrataciones y de precarización laboral, de una economía en negro, que si lográsemos tener una economía en blanco sería mucho más fácil poner en marcha la rueda de la economía, levantando la pata de esos impuestos. Que acá algunos siempre recuerdan el 30% que planteó de la SOTA en el 99, pero que en paralelo fue modificando la perillita como si fuera el volumen de los ingresos brutos, y del 0,5 que se pagaba en el gobierno radical se llegó a pagar en algunos rubros el 5,2 y hoy está en general en el 4,5, lo que hace una de las provincias más caras que tiene la Argentina. Lo decíamos en la campaña del 2019, eliminar el impuesto a los sellos, la única provincia que cobra los impuestos a los sellos. Y la semana pasada vino el presidente y tuvieron como un ida y vuelta con el gobernador o con el candidato a diputado nacional, el gobernador Schiaretti, donde uno decía una cosa, el otro decía otra, y los dos siguen
manteniendo la presión fiscal y el ahogo a toda la sociedad. El 80% de los habitantes no llega a fin de mes. A mí se me estruja la panza cada vez que veo en cualquier contenedor gente tirada adentro buscando comida. En un país que tiene un sinnúmero de posibilidades, si dejamos de pelearnos los dirigentes y salimos de esa lógica de la grieta que no nos conduce a ningún lado. Lo que nosotros necesitamos es discutir, debatir, consensuar, ponernos de acuerdo para tratar de hacérsela más fácil a los habitantes de esta provincia y de este país. Ese va a ser nuestro compromiso en el Congreso de la Nación. Y permítanme, para finalizar, dejarles un mensaje que acá se ha manifestado, que acá se ha expresado. La Unión Cívica Radical hoy da un testimonio y una demostración de unidad. Yo acá he venido muchas veces a festejar triunfos en esta casa radical en La Falda, con el querido Cacho, con Javier de Aníngel, con todos ustedes. La unidad es posible, trabajando juntos, diciendo legal cuando dicen de frente lo que vamos a hacer, porque no somos comunistas, porque lo que decimos lo cumplimos, porque somos un partido de valores y porque somos la Unión Cívica Radical, que hoy es más necesaria que nunca. Los invito a que trabajemos juntos, que hagamos posible el sueño que espera la ciudadanía, que hace muchos años que intenta confiar en la dirigencia y que hoy muchas veces se encuentra en la encrucijada si participar o no participar. Y acá es donde yo le vengo a pedir un favor personal, porque no solo lo hacemos por nosotros y por nuestros hijos y por nuestros nietos, lo hacemos por los que han venido luchando, le han puesto el cuerpo a dar soluciones. Hay muchas personas que seguramente menos de 40 años no vivieron un gobierno radical a nivel provincial, porque hace 25 años que gobierna el peronismo, pero hemos tenido excelentes gobiernos radicales. Nos podemos dar el lujo de decir que contamos con nuestro acervo, con nuestra pertenencia del mejor gobernador de la historia de esta provincia, que es Amadeo Tomás Sabatini, un gobernador que hizo enormes obras, transparente, honesto, austero. En nombre de los que ya no están, en nombre de esas ideas que algunos de ustedes abrazaron, en nombre de algún familiar, de algún tío, de algún abuelo, de algún papá, de alguna mamá que militó, que se enamoró de las ideas de la Unión Cívica Radical, no dejemos que se apague la llama de este partido, que hoy tenemos la posibilidad de llevar adelante el 26 de octubre un punto de inflexión para volver a recuperar ese protagonismo que la ciudadanía necesita, porque hace falta otro tiempo radical. Córdoba fue radical y Córdoba será radical. ¡Adelante, radicales! ¡Cumplamos nuestros sueños! ¡Vamos a cambiar! ¡Vamos a conquistar el mundo! ¡Vamos a abonar el norte de todos! ¡Adelante, radicales! ¡Muchísimas gracias!
el señor Ramón Javier Mestre, el señor intendente Javier Diemínter, señora viceintendente Luciana Pacha, haciendo su ingreso aquí hasta el clima rojo y blanco de nuestra casa. Listos y preparados para compartir una noche maravillosa junto a todos ustedes. Comenzamos a saludarlos y diciéndoles, bueno, muchas gracias por estar aquí, por recibirnos, a los dueños de casa. Felicitamos a la UCR La Falda en esta hermosa casa, como decíamos, emblema rojo y blanco. Bienvenido el señor intendente de Pilar, señor Leopoldo Brunstu, jefe de campaña de la lista 3. Convencionarios, vecinos, amigos. Bienvenidos a los candidatos y nuevamente vamos a saludarlos y a brindarles un fuerte aplauso. Ya tenemos ahí ubicados en la mesa principal. Bienvenidos a los candidatos a diputados nacionales por la lista 3, encabezadas por Ramón Javier Mestre. Franco Rodríguez, Lucrecia Cabana, Dolores Caballero, un aplauso de todos y para ellos. Y a continuación, los oradores de la noche, para ir comenzando, vamos a invitar a dirigir la palabra al señor presidente del comité de la UCR La Falda, para dar la bienvenida al señor Luis Pacha. Los aplausos para él. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias a todos los presentes. No quiero olvidarme de nadie, por eso le agradezco a todos que están acá, que yo sé que están todos acá y estamos unidos por la lista 3 para acompañar a Ramón y a toda su lista. Así que le estamos pidiendo desde el comité y desde la provincia de Unión Cívica Radical que trabajemos para juntar los votos más posibles para que entre toda la lista. Estamos pidiendo mucho, pero tenemos que trabajar y hacer todo lo posible para que este partido vaya recuperando la fuerza que necesitamos. De todos modos, lo que tienen que hacer el relatorio son los candidatos. Le paso locutor, a quien le correspondería hablar, y un agradecimiento muy grande a todos por estar acá. Gracias, señor Luis Pacha. A continuación, presidente de la Juventud, UCR Maximiliano Tulián. ¡Bravo! Buenas noches. Hola, hola. Buenas noches a todos. Bueno, es un honor recibirlos hoy acá en nuestro comité, a la lista encabezada por Ramón. Y es un gusto y queríamos decirle que de parte de la juventud cuentan con todo nuestro apoyo y confiamos en que podemos salir adelante todos juntos. Muchas gracias. A continuación toma la palabra la señora viceintendente Luciana Pacha. Bueno, gracias, buenas noches a todos.
Bueno, bienvenido Ramón Alfandra, bienvenido a todos los candidatos de la lista. La verdad que es un honor poder presentarla en nuestra ciudad y acompañar con toda esta gente, con todo este Valle de Punilla que acá está representado en este comité, con toda la gente que nos acompaña. Así que el mayor de los éxitos para esta campaña y vamos a hacer la fuerza necesaria en cada colegio, fiscalizando cada mesa para que esta lista, por supuesto, lleve lo mejor y estemos ganando y que todos estemos, por supuesto, acompañándolos siempre. Muchas gracias, bienvenidos y bueno, éxito para todos. Muchas gracias. A continuación toma la palabra el señor Intendente de La Falda, señor Javier Dieminger. Gracias por venir a La Falda. Piki, venís hinchada, gracias a todos los candidatos por acercarse al Valle de Punilla, a estar hoy en nuestra localidad. Recién cuando estaba en el ingreso, esperando que a Ramón le termine de hacer unas notas, hablaba con Leopoldo de qué lindo ver reactivados los comités, ¿no? Este proceso de campaña, visitando cada uno de los comités radicales del departamento y de la provincia, ¿no? Y ver el movimiento, el entusiasmo, creo que a todos los radicales se nos eriza la piel y está bueno que lo hagamos de ese. Por ahí los punillenses, de tener a alguien en nuestra lista como Piki, nos va a incentivar. Podemos hablar muchas cosas del proceso que está viviendo nuestro país, pero creo que sería dar términos conocidos a lo que ya sabemos. Creo que lo importante que tenemos aquí a los candidatos para que ellos expresen su voluntad, pero lo que más contento me pone es ver unido el radicalismo. Es ver gente que se ha llegado acá, de todos los circuitos, en espera de esto, ¿no? De un proceso donde el radicalismo tiene que salir a trabajar. El radicalismo es un partido que tiene estructura, que nos conocemos hace mucho, que conocemos caminar la calle y no nos podemos olvidar de eso. Y creo que ese es el trabajo que nos debemos. Hoy Ramón encabeza una lista que tiene un desafío difícil en los procesos políticos en los que vivimos, ¿no? Hoy una grieta marcando una punta definitoria entre el kirchnerismo y Milei, y los radicales tratando de marcar la diferencia con cosas concretas y claras de lo que queremos de un país, pero justamente no la pelea de la gente. Así que Ramón, tenés un proceso importante para incentivar a la gente, pero creo que el radicalismo entero te va a acompañar en este desafío y espero que esta bienvenida a nuestra ciudad ayude a que todos nos demos cuenta que tenemos que trabajar, estar juntos y como partido más que nunca con la frente en alto. Así que muchas gracias. Gracias, intendente de La Falda, señor Javier Dieminger. Un saludo especial a alguien que hoy justamente no pudo estar presente, pero envía su saludo para todos los correligionarios, el doctor Henry Pérez, a quien también le damos un fuerte aplauso. A continuación, la palabra de nuestros candidatos. Vamos a comenzar escuchando a la candidata con un fuerte aplauso, Dolores Caballero. Buenas noches a todos. La verdad que es una emoción inmensa encontrarnos en un comité repleto de correligionarios y embanderado de rojo y blanco. Eso nos llena de energía y nos llena de esperanza, porque estamos convencidos que el 26 de octubre haremos una gran elección
una elección que pocos se imaginan que vamos a hacer, porque esto que pasa acá en La Falda, y que es una muestra, va pasando en todos los rincones de la provincia, en donde hemos despertado el radicalismo. La lista 3 ha despertado a los radicales, ha despertado no solo a los correligionarios, sino también a los simpatizantes y a los adherentes. Tenemos un gran desafío, que cada uno de los que estamos acá salgamos a tocar la puerta de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de nuestros familiares, para que el 26 de octubre vayan a votar y voten la lista 3. Votando la lista 3, votan el radicalismo, que es la defensa de la educación, de la salud pública, de la democracia, del respeto a las instituciones. Y eso seguramente nos dará una voz en el Congreso que estará nada mejor representada que por Ramón, Patricia y seguramente Martín, porque todos los radicales que formamos esta lista defendemos al radicalismo y estamos convencidos que el radicalismo es lo que necesita la Argentina para salir adelante. Muchas gracias. A continuación, la palabra del candidato Franco Jular. Buenas noches a todos, a todas. Cacho, te escuchaba decir qué alegría, qué emoción escuchar la lista 3. Digo esto porque en un comité radical como este, rodeado de militantes, coincido con lo que decía Dolores, no ha quedado claro que de los candidatos de la lista le piquen la local también. Digo esto porque necesitamos de ustedes. Esta es la elección de la militancia. Esta es la elección de ustedes, multiplicadores de este mensaje. Nosotros lo que venimos a hacer acá es a tirarle un poco de letra. De qué pueden decir, qué pueden hacer. Pero esta es la elección de ustedes. Nos jugamos una parada compleja en una polarización que nos quiere meter por todos lados. Los medios nos quieren hacer creer que esto se va a definir entre Chiaretti y los candidatos de la Libertad Avanza. Y la verdad es que de esta recorrida que venimos haciendo, no nos ha ido mal. No sé, digo, nos habrán puteado por ahí, pero la verdad es que la recepción del mensaje, la recepción de la idea de ir con la lista 3 de la Unión Cívica Radical de Córdoba ha sido muy buena. Porque los candidatos de Milei, el 11 de octubre, le van a responder al presidente del gobierno nacional y a las necesidades del gobierno nacional. Van a responder a blindar todos los vetos que aplique el gobierno nacional en una noche donde estamos muy contentos porque el Senado ha rechazado el veto a la financiación de necesidades que tiene la sociedad, y eso ha sido por el voto de los senadores de la Unión Cívica Radical. Los candidatos que llevan el Chiaretti, ser viejo no es una cápita de minutio. Ahora, que te hayan ido a buscar, que te hayan sacado del formol, que hayan pasado el plumero para ser candidato, porque en 25 años el peronismo está agotado y no ha generado renovación, es el reflejo de que tenemos una oportunidad bárbara. Y esos diputados que van a asumir el 11 de diciembre van a responderle también a las necesidades que va a tener el gobierno provincial, que está endeudado. Y déjenme decirles que entre los jubilados y la caja de jubilaciones y la necesidad del endeudamiento de la provincia, ya saben qué va a elegir el gobernador y qué van a hacer los diputados. Sigo con la candidata Natalia de la Sota. Natalia de la Sota el 11 de diciembre en el Congreso va a tener un jefe político que se llama Sergio Tomás Massa. Entonces, esta lista que está acá, que es una lista de militantes, de dirigentes que ocupamos todos cargos partidarios, es la lista que puede llevar al Congreso una voz diferente, donde podemos representar a aquellas personas mayores, a las personas con discapacidad, a los familiares
de toda esta población que la pasa mal, pero la pasa mal porque el gobierno define prioridades distintas. Es la única esta lista. Entonces, lo que nosotros queremos pedirles es que nos acompañen, queremos ponernos a disposición y sobre todo ir a donde nos inviten. Acá tiene el departamento, por eso una candidata de lujo, para ir a donde ustedes le inviten, porque en esta elección, más que nunca, los votos se van a juntar de uno y contamos con toda la militancia de radicalismo en Público. Muchas gracias. Gracias, candidato Franco Pilar. A continuación, la palabra del candidato Martín Lucas. Bueno, queridas amigas y queridos amigos de la falda, primero impactado por este salonazo que tienen, una casa radical de lujo. En segundo lugar, compartir la alegría de estar haciendo este acto en una ciudad gobernada por la Unión Cívica Radical y gobernada por un intendente que no reniega de su procedencia y su identificación partidaria, y de esa manera es coherente con la gente que lo ha elegido para gobernar. Muchas gracias, intendente, por recibir. Yo voy a tratar de ser corto porque seguramente todos están esperando escuchar la palabra de nuestro primer candidato, de Ramón Mestre, que va a ser quien lleve la palabra de la Unión Cívica Radical de Córdoba al Congreso de la Nación a partir del 10 de diciembre. Decir como un mensaje que la Unión Cívica Radical de Córdoba es el único partido que se muestra en Córdoba como opositor indefectible del gobierno provincial y a la vez como opositor del gobierno nacional, y esto de alguna manera nos distingue. Y digo esto porque en el último mes y medio, han inventado una polarización que desde el punto de vista de la política entiendo yo que no existe. Si uno mira hacia atrás en el último año y medio, un poco más, va a advertir que el gobierno de la provincia de Córdoba y sus representantes en la Cámara de Diputados y su representante en el Senado de la Nación han sido el sostén político y de gobernabilidad que ha tenido el gobierno nacional. No son ninguna alternativa. Han colaborado con el gobierno nacional en la aprobación de la ley bases y los superpoderes. Han colaborado en sostener un decreto absolutamente inconstitucional como el decreto 70, y por si fuera poco han firmado el Pacto de Mayo entre muchos gobernadores de la Argentina, entre ellos Yaldora y el presidente de la Nación. Y nosotros tenemos la tarea de romper esa falsa opción que se muestra en Córdoba en términos electorales. Pero además, no solamente por ese pasado, sino porque, desde mi punto de vista, creo que estamos hablando de dos caras de la misma moneda. 25 años del peronismo en Córdoba demuestran que la manera de gobernar, más allá de la diferencia de las formas y de alguna crueldad que muestra el gobierno nacional, demuestra que es un gobierno muy parecido al gobierno de la nación. En términos de corrupción, este gobierno nacional en tiempo récord ha demostrado que es un gobierno corrupto, y tan corrupto como el kirchnerismo en la Argentina, que tiene a la expresidenta presa con una tobillera en su departamento.
Este gobierno nacional ha generado una estafa a nivel global, como en el caso de Libra. No sabemos en qué magnitud, pero lo que está sucediendo con el sistema financiero argentino debe ser verdaderamente grave, porque uno advierte los flujos de dinero, de préstamos que se van y no sabemos por dónde, y eso es verdaderamente una acción de corrupción. Una acción de corrupción como haber perdido casi como adrede 1.500 millones de dólares en 3 días para favorecer a las agroexportadoras. Pero lo hacen también con políticas públicas que son muy sensibles. Si uno advierte cómo pasaron la motosierra en el gasto de salud en la República Argentina en este último año y medio, va a ver que quitaron el 50% del gasto en Superintendencia de Servicios de Salud, casi el 50% en el sostenimiento de los hospitales nacionales, entre ellos el Garrahan. Sacaron los programas específicos, los programas como por ejemplo que hacían a la atención a las personas que se están por morir, que son enfermos terminales. Pero si uno advierte esa planilla, ve que hay un solo crecimiento en el gasto o en la inversión en salud, que tiene que ver con los medicamentos y con los insumos, porque son los que explican de alguna manera ese 3% que se queda Karina con el manejo de estos fondos, y eso es verdaderamente grave. Y yo digo que son iguales porque esto pasa en Córdoba desde hace muchísimos años. La corrupción, aunque no se investigue, en Córdoba es moneda corriente. Miren, hace muy poco tiempo atrás y también con la salud, en un fin de semana largo, en Semana Santa, se quemó la sede del APROS. El APROS es la obra social más importante que tiene la provincia, que reúne la afiliación de 700.000 personas en esta provincia. El APROS, que brinda malos servicios de cobertura, lo que se quemó ese fin de semana, que fue el segundo piso del edificio, fue precisamente en medio de una mega investigación de escándalo por prestaciones que se cobraban y no se pagaban, por una defraudación enorme que tenía que ver con los medicamentos de alto costo. Bueno, lo que se quemó es precisamente donde funcionaba la Oficina de Fiscalización y Control y de Investigación del Fraude. Una barbaridad que nos da a sospechar, con una causa que tiene ya por lo menos 20 detenidos, de que Córdoba efectivamente también ejerce la corrupción. Lo que no tiene es ni un periodismo que investiga a fondo y tiene una justicia complaciente. En Córdoba funciona el Foro Anticorrupción y desde hace 25 años no hay ningún condenado. En Córdoba, Oscar González en el 2020 tuvo la causa vial, que todavía no se resuelve. Sí ha avanzado la causa que tiene en el Fuero Federal por enriquecimiento ilícito y que lo tiene preso también en su casa con una tobillera. Pero se podría hacer una enumeración de gran cantidad de acciones de corrupción en esta provincia que han quedado en la nada. El Camino del Cuadrado, que lo mandaron al archivo en el 2016. En el del Hotel de Ancenusa, que lo mandaron al archivo en el 2017. Las concesiones de los juegos de azar o del mantenimiento de las rutas, que no quedaron en nada. Córdoba es una provincia que tiene un altísimo nivel de corrupción y no tiene en ese mismo grado un nivel de investigación. Solamente en el último tiempo han descabezado la cúpula policial en Córdoba 2 veces por el caso de la caminera. Han descabezado la cúpula del servicio penitenciario, están todos presos, porque lo que está sucediendo, han descabezado la cúpula de los bomberos. Corrupción extendida, un Estado en descomposición y la degradación institucional que nos muestra en esta provincia, que los 2 últimos gobernadores se dan el lujo de poner a sus amigos personales
en el Tribunal Superior de Justicia, que es precisamente el órgano que los tiene que controlar. Lo hizo Schiaretti y lo volvió a hacer hace muy poquito tiempo, ya ahora poniendo una amiga personal en un cargo vitalicio como es el del Tribunal Superior de Justicia. Esto pasa en la Nación y pasa en Córdoba, son dos caras de la misma moneda. ¿Quieren que vaya cortando? Voy a ir cortando. En términos de salud, lo vengo diciendo en todos los lugares donde vamos, y en términos de educación, igual que pasa con la motosierra en la Nación, que lo hacen de una manera despiadada, cruel, violenta. Aquí en Córdoba también el equilibrio fiscal está ganado en función de los recortes que se le hacen a los trabajadores de la salud y a los trabajadores de la educación. En términos de salud, hace 2 años tuvo que saltar los trabajadores en una asamblea horizontal, saltear el gremio que está cooptado por el gobierno de la provincia para tener una recomposición. Aún así, el retraso que tienen es del 26,1% denunciado por el propio gremio. Y en términos de la educación pública, un 30% de retraso. Esto es que son iguales el gobierno de la Nación, que ha ajustado con esta buena noticia que nos acaba de dar Franco, con el presupuesto del financiamiento universitario, que se la ha tomado también y ha pasado la motosierra en lo que sucede en ciencia, tecnología e innovación, donde tienen que saber que hay 4.000 investigadores menos en la Argentina, un retroceso de casi un siglo lo que han generado en estos 18 meses. Por eso lo que hace falta es la Unión Cívica Radical en la Argentina. La Unión Cívica Radical es el único partido que defiende derechos en este país. Y hay que volver a las fuentes y a las bases y a nuestra doctrina, a nuestros valores y principios. Y esta es la lucha fundamental que estamos dando todos los días. Son iguales en la Nación, son iguales en la provincia y no son ninguna alternativa. La verdadera alternativa es la Unión Cívica Radical. Por eso la convocatoria es a militar, a salir a decirle a los vecinos de la FAD y de todo el Valle de Punilla que esa no es la opción, que la verdadera opción es la Unión Cívica Radical. Muchas gracias. Gracias, candidato Martín Lucas. A continuación, hace uso de la palabra la candidata Patricia Rodríguez. Bueno, buenas noches. Ante todo, el agradecimiento a las autoridades municipales, partidarias, correligionarios, militantes, que han venido hasta acá, hasta este hermoso comité, a compartir este momento con nosotros. Para nosotros es muy importante estar aquí y sentir este afecto de la familia radical, este corazón radical que está latiendo cada día un poco más fuerte. Eso es lo que sentimos, eso es lo que vemos cuando caminamos, cuando conversamos y vemos, decíamos que nosotros sentimos y pensamos en su momento que la sociedad estaba pidiendo más radicalismo, que construyamos más radicalismo. ¿Cómo? Y así, unidos, porque tenemos que estar todos, porque todos los radicales unidos en lo cívico y radicales en nuestras decisiones, como lo dice nuestro nombre, es como vamos a lograr nuestros sueños. ¿Y cuáles son esos sueños? Es simplemente que el radicalismo siempre ha estado al lado del más vulnerable, del más necesitado. Siempre hemos pensado en políticas públicas que permitan no solo el desarrollo personal, sino el desarrollo también social, atendiendo a las necesidades de aquellos que son más vulnerables y defendiendo sus derechos. Por eso es importante destacar todas estas cuestiones que ya han sido desarrolladas por Martín
pero necesitamos asegurar el acceso a la salud, el acceso a la educación. ¿Cómo podemos pensar en un desarrollo sin educación? Nosotros somos generaciones que han tenido la posibilidad de estudiar en una universidad pública y de poder ejercer una profesión y así haber podido crecer como personas y como sociedad. Y nosotros tenemos que ofrecerle a las generaciones que vienen la posibilidad, la misma posibilidad según las necesidades de este siglo, que han cambiado. Necesitamos ofrecer la posibilidad de estudiar y de prepararnos para poder tener acceso al empleo, para poder tener ingresos dignos, para tener calidad de vida, para tener salud, para tener educación, justicia, seguridad. Porque cuando caminamos también observamos que nos falta seguridad. ¿Y qué desarrollo podemos tener si no hay paz? Porque la seguridad se relaciona con la violencia. Y en realidad, si lo llevamos a un lenguaje positivo, es que tenemos que crear una sociedad que se base en la paz, en el consenso, en el diálogo. Y todos esos son los valores y principios que nuestra Unión Cívica Radical ha presentado, ha luchado, ha trabajado, ha tenido logros importantes en los grandes radicales que estuvieron gobernando nuestros municipios, nuestra provincia, nuestra nación. Por eso, volvamos al radicalismo, construyamos todos juntos el radicalismo cada día. Y en este momento, en esta campaña, en este camino hacia el 26 de octubre, militemos con el corazón, vayamos al corazón radical para que los colores rojo y blanco sean los que el 26 de octubre se eleven y lleven la voz de la Unión Cívica Radical al Congreso de la Nación. Muchas gracias. Gracias, candidata Patricia Rodríguez. Muchísimas gracias. Yo quiero ser corta porque seguramente Ramón también tiene muchas cosas que decir. Y desde las 10 de la mañana que estamos militando, llevando esta palabra a cada uno de los circuitos, viviendo y visitando a los amigos, como en las viejas épocas. Debo decirte que me siento como en casa, porque es así, porque esta casa radical nos abraza y nos abriga a todos. Y hay un compañero de la lista que hoy no está, que dice que a veces cuando él siente o tiene algún problema o tiene algo, en realidad el lugar que lo cobija es la casa de sus padres. Hoy no vino Tito, pero yo sí lo digo por él. ¿Por qué? Porque yo pienso en nuestros padres, son nuestros próceres, que hace 135 años crearon un partido luchando contra un régimen, por la causa de los desposeídos, donde tenemos una fe doctrinaria que nos dice cuál es el norte que debemos seguir y que nunca nos tendríamos que haber hecho los distraídos al costado del camino. Entonces empezamos a marchar, y empezamos a marchar para recuperar la Unión Cívica Radical, porque yo considero que es la herramienta que va a permitir esa transformación social. De ninguna manera, cuando uno siente que es militante, hay que salir de esa zona de confort. Si yo tengo mi vida resuelta y no me duele el dolor ajeno, no estoy haciendo un trabajo militante. Cuando yo lucho una causa por ese dolor de otro, por ese derecho que le falta al otro, por el otro, ahí es donde estamos militando. Entonces yo puedo estar viendo que mis hijos están en la universidad pública. Yo también soy una hija de la universidad pública, pero me dolería muchísimo que algún joven argentino no pueda acceder a eso. Y esa es una bandera nuestra. A lo mejor yo, desde mi trabajo formal, puedo acceder a una obra social y mis hijos también. Pero a nosotros, Ramón, y seguramente Javi también te pasa con el tema de la salud, se nos ha elevado un 400% las atenciones en salud, en los dispensarios municipales, en los centros de atención primaria, en el Hospital de la Falda.
porque obviamente la gente hoy que no está dentro del circuito formal no tiene obra social y el Estado tiene que estar presente. Son los intendentes los que están en la primera línea recibiendo todos esos problemas que esa macro que algunos piensan que si no contiene a la gente no puede dar soluciones. Creo en el equilibrio fiscal, creo que uno tiene que ser austero, creo que tiene que achicar las cuentas, creo que tiene que hacer un montón, creo que no tiene que haber corrupción, no la acepto. Y todas esas cosas los radicales las sabemos hacer, porque las hacen día a día un montón de intendentes, inclusive gobernadores nuestros. El tema es que todo eso que uno puede acomodar de la economía no nos sirve si la gente no está dentro. Si la gente no llega a fin de mes, si el jubilado cobra una jubilación indigna, porque es lo que es. Entonces, esas son las cosas que acá, adentro de la casa, entre amigos, no es necesario decirle más. Tienen que hacer lo que saben hacer, lo que sabemos hacer los radicales, salir, hablar con la gente, convencerla, llevar nuestras ideas, llevarlos a votar. Y en definitiva, el 26 de octubre, Casillero 14, lista 3, Unión Cívica Radical, y desde Córdoba, por Córdoba y para Córdoba, que es nuestro eslogan, nosotros volvemos al Congreso de la Nación y el radicalismo se recupera en la Argentina. Muchísimas gracias.